El cine de oro mexicano es una época que marcó para siempre la cultura y el arte de nuestro país. Sus estrellas brillaron con fuerza, dejando huellas imborrables en la pantalla y en el corazón de millones. Pero, ¿qué fue de esas leyendas? ¿Aún existen actores y actrices que vivieron esa gloria? Hoy, después de buscar entre archivos, entrevistas y registros olvidados, te mostraremos quiénes son los actores y actrices del cine de oro mexicano que se niegan a morir. Leyendas que muchos creían desaparecidas, pero que siguen aquí, desafiando al tiempo. En el primer puesto tenemos al actor Sergio Corona. Sergio Corona Ortega nació el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, México. Muchos lo conocen por sus papeles cómicos en programas televisivos como La Casa de la Risa o, en tiempos más recientes, por su interpretación de Don Tomás en Como dice el dicho. Sin embargo, Sergio Corona también tuvo una participación relevante dentro del cine mexicano del siglo pasado. A sus 94 años, es uno de los intérpretes de mayor edad que aún sobreviven de la época de oro. Su debut ocurrió como bailarín en la cinta Los Tres Huastecos, protagonizada por Pedro Infante. Desde ese modesto inicio, logró impulsarse hasta convertirse en uno de los comediantes más admirados de México. Sergio Corona, una de las auténticas leyendas de aquella época, reveló que conserva bajo su resguardo un objeto invaluable perteneciente a una de las grandes figuras del cine mudo. Reconocido como uno de los actores con más prestigio dentro de la escena mexicana, cuenta con una extensa trayectoria que comenzó gracias al cine de oro nacional, en películas como Curvas Peligrosas y Nunca es tarde para amar. En el segundo puesto se encuentra la actriz María Victoria. María Victoria Gutiérrez Cervantes nació el 26 de febrero de 1927 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. De las que aparecieron antes en esta lista, ella fue de las que debutaron primero, dando el salto de las carpas al cine en 1942 con la cinta Canto de las Américas. Su trayectoria es una de las más reconocidas dentro del cine nacional, al grado de ser homenajeada con una estatua frente al Teatro Blanquita de la Ciudad de México, lugar donde dio sus primeros pasos sobre el escenario. Como a otras luminarias de aquel tiempo, le ha sido complicado mantenerse lejos de su público. A pesar de contar con 96 años de edad, prepara su propia bioserie que ya se encuentra en etapa de planeación. María Victoria suele rememorar sus años como cantante, comediante y actriz, brillando durante la época de oro desde su aparición inicial en la pantalla grande en 1942, cuando participó en Canto de las Américas. En el tercer lugar aparece la actriz Elsa Aguirre. Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, México. Con apenas 14 años, Elsa Aguirre ganó un certamen de belleza organizado por la productora Plaza Films Mundiales, lo que la llevó a intervenir en la película El Sexo Fuerte de 1945 y, poco después, en otra producción titulada El Pasajero 10.000. Aunque Elsa nunca cursó estudios formales de actuación, su talento fue más que suficiente para que el director Julio Bracho le ofreciera el papel principal en la película Don Simón de Lira de 1946. Pronto se volvió célebre por su belleza y temperamento, al grado de que entre sus pretendientes estuvieron Pedro Infante y Jorge Negrete, a quien rechazó a pesar de sus múltiples intentos de conquista. Hoy, con 93 años, Elsa aún realiza apariciones públicas y difunde un estilo de vida saludable. En el cuarto puesto se encuentra la actriz Queta Labat. Enriqueta Margarita Labat Bayona nació el 23 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Desde temprana edad mostró inclinación por el mundo artístico y comenzó a tomar clases de danza en destacadas academias de aquella época. Motivada por una amiga cercana, la también actriz María Elena Márquez, Queta debutó en el cine con un pequeño papel en la cinta Las Colegialas en 1946, para después participar en producciones como Ángel o Demonio. Le siguieron títulos como Carita de Cielo, La Novia del Mar, Comisario en Turno y Escuela para Casadas, entre muchas más. Queta fue pieza fundamental dentro del cine de oro en México, con una carrera sólida durante las décadas de 1950 y 1960. Además, trabajó junto a uno de los grandes íconos del cine nacional, el actor y cantante Jorge Negrete, en 5 películas, Camino a Sacramento, Tal para cual, Me he de comer esa tuna, Un gallo en corral ajeno y Dos tipos de cuidado, en la cual también compartió escena con Pedro Infante. En la década de los años 50, la actriz también participó en películas como El derecho de nacer, Canción de cuna, La ladrona y Primavera en el corazón. Queta fue homenajeada en la ceremonia de los premios Ariel en 2018 por su trayectoria y legado.
Ella es una de las últimas representantes vivas de la época de oro del cine mexicano. Al igual que muchos artistas, contó con propiedades lujosas, aunque actualmente vive en un espacio relativamente pequeño donde ha sabido adaptarse a la vida con sencillez. Recién cumplió 94 años y disfruta de cada día plenamente. Después de haber intervenido en numerosas cintas, no solo como actriz sino también en trabajos de doblaje, hoy se dedica a enseñar a las nuevas generaciones cómo aprovechar las redes sociales. El año pasado, abrió su propia cuenta de TikTok, en la cual comparte consejos, recuerdos, refranes y hasta algún chascarrillo. En el quinto lugar se encuentra la actriz Ana Luisa Pelufo. Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo nació el 9 de octubre de 1929 en la ciudad de Querétaro, México. Fue una de las pioneras del desnudo en el cine mexicano gracias a la película La Fuerza del Deseo de 1955, y desde ese momento atrajo la atención de numerosos directores que comenzaron a ofrecerle papeles semejantes, en los que se resaltaba la belleza femenina. Cabe destacar que, aunque aquel desnudo la colocó en los libros de historia del cine nacional, también la llevó a experimentar el rechazo de una sociedad conservadora. Se dice que debido a ello fue apartada de las grandes producciones de la pantalla grande, viéndose obligada a trabajar en cintas de comedia, donde supo adaptarse y terminó brillando al lado de figuras de gran renombre como Germán Valdés Tintán. Hoy, Ana Luisa cuenta con 93 años y, tras haber intervenido en más de 100 películas, decidió retirarse de la actuación. Con más de 9 décadas de vida, sigue siendo un referente que dejó huella imborrable a lo largo de su trayectoria. En el sexto puesto aparece la actriz Norma Lazareno. Marina del Villar, verdadero nombre de la intérprete, nació en Alvarado, Veracruz, el 5 de noviembre de 1943. Su padre, Fernando del Villar, falleció cuando ella aún era una bebé. Sin embargo, su madre contrajo matrimonio años más tarde con Francisco Lazareno, un maestro de música y cantante de ópera, quien despertó en ella el interés por el mundo del espectáculo y de quien adoptó su apellido artístico. En cuanto a su nombre, Norma lo eligió porque así solía llamarla su progenitora. La actriz debutó con tan solo 11 años en la película La Ciudad de 1954, en la que compartió créditos con Fernando Soler, Anita Blanch y María Victoria. Tras esa primera participación, pronto obtuvo otros proyectos en cine y televisión, destacando en títulos como Hasta el viento tiene miedo y María Isabel, por lo que en su juventud ya gozaba de gran popularidad y además era considerada uno de los rostros más hermosos de la pantalla. En el séptimo lugar está la actriz Luz María Aguilar. Sus primeros pasos en la escena se dieron en 1950. Luz María Aguilar Torres nació el 26 de marzo de 1935 en Ojinaga, México. Debutó en el cine con la cinta La Ciudad en 1954 y posteriormente participó en películas como Soy un Golfo, Con quien andan nuestras hijas y La Llorona durante la época de oro del cine nacional. Y aunque Luz María Aguilar inició su carrera en la última etapa de la época de oro del cine mexicano, tuvo la fortuna de compartir créditos con grandes luminarias como Elsa Aguirre, Germán Valdés, Joaquín Cordero, Yolanda Varela y Eulalio González Piporro, entre muchos otros. Siempre destacó por su versatilidad y a lo largo de su trayectoria ha cosechado innumerables triunfos. Fue galardonada con múltiples reconocimientos como el Premio Ariel, el Heraldo y 7 distinciones internacionales. En el octavo lugar encontramos a la actriz Rosita Arenas. Rosa Arenas, mejor conocida como Rosita Arenas, nació el 19 de agosto de 1933 en Caracas, Venezuela, pero de padres mexicanos. Actualmente tiene 90 años. A Rosita se le consideraba uno de los rostros más dulces y angelicales de la época de oro del cine mexicano. Fue una actriz que compartió pantalla con figuras como Pedro Infante, Cantinflas, Luis Aguilar, Tintán y Arturo de Córdoba. Su primera gran oportunidad llegó bajo la dirección de Ismael Rodríguez en la película ¿Qué te ha dado esa mujer?, donde actuó junto a Pedro Infante, Luis Aguilar y Carmen Montejo. Nada mal para una debutante. Su imagen angelical conquistó rápidamente a productores y directores, entre ellos el español Luis Buñuel, quien la invitó a formar parte de la cinta El Bruto en 1953, una fuerte crítica a la clase trabajadora que contó con las actuaciones de Pedro Armendáriz, Katy Jurado y Andrés Soler. Además de haber sido parte del elenco de la exitosa ¿Qué te ha dado esa mujer?, también compartió créditos con Mario Moreno Cantinflas en la película El señor fotógrafo, y con Luis Aguilar, Andrés Soler y Carlota Solares en Los Solterones, entre otras producciones. En el noveno lugar tenemos a la actriz Rosa Carmina Riverón Jiménez,
quien fue descubierta cuando apenas tenía 17 años por el cineasta Juan Orol. Rosa Carmina Riverón Jiménez es una rumbera y actriz cubana, nacida el 19 de noviembre de 1929 en La Habana, Cuba. Llegó a México en 1946 luego de ser descubierta por el actor, guionista, productor y director Juan Orol. Ese mismo año, debutó en el cine mexicano con la película Una mujer de Oriente. Rápidamente alcanzó gran popularidad gracias a su fuerte temperamento. Conocida como Su Majestad la Rumba, fue una de las figuras del cine de oro que, aunque no alcanzó la fama masiva de otras, muchos aseguran que poseía una belleza superior incluso a la de María Félix, la Doña. Tras haber participado en 43 películas y recorrido decenas de escenarios, Rosa Carmina decidió alejarse del mundo artístico y, de manera tan repentina como apareció, también desapareció. Según los registros de la época, nadie ha podido confirmar con certeza su paradero. Sin embargo, se difundió la versión de que la actriz llegó a cumplir 91 años en algún barrio de Barcelona, España. Fue además una de las primeras estrellas en presentar un espectáculo musical especialmente diseñado para la televisión. En el puesto número 10 se encuentra la actriz Alicia Caro. Beatriz Segura Peñuela nació el 8 de julio de 1930 en Bogotá, Colombia, y actualmente tiene 93 años. Sus primeros pasos dentro de la industria cinematográfica mexicana fueron como instructora de danza de la actriz Libertad Lamarque. Durante la década de los años 50, participó en películas como El secreto de Pancho Villa, La sombra vengadora, Allá en el Rancho Grande y La hija del engaño, entre muchas otras. Actúa al lado de grandes figuras como Germán Valdés Tintán, Jorge Negrete, entre otros íconos de la época de oro. Su última aparición en pantalla se registró en 1994 en El tesoro de Clotilde. Nos trasladamos ahora al lugar número 11 con Irma Dorantes. Irma Aguirre Martínez, mejor conocida como Irma Dorantes, es una actriz y cantante mexicana nacida el 21 de diciembre de 1934 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Fue esposa del ídolo mexicano Pedro Infante. Se retiró de la actuación en 2014, cuando tenía 78 años, aunque continuó participando en distintos eventos del medio artístico. Actualmente, con 88 años, sigue presente en algunos espacios del espectáculo. Tuvo que regresar al cine en cierto momento por necesidad económica y hoy en día reside apartada del séptimo arte. Inició su carrera artística cuando apenas tenía 4 años, interpretando canciones de Cricri en concursos de radio. A pesar de que sus primeros pasos en el ambiente artístico fueron complicados, poco a poco logró consolidarse hasta obtener sus primeros papeles como extra en distintas películas. Durante la época de oro, participó en cintas como Pepe el Toro, Los Tres Huastecos y Los hijos de María Morales, entre otras. Sara Montes, la actriz más longeva de la época de oro del cine mexicano. En el lugar número 12 se encuentra la actriz Sara Montes, de quien se tienen pocos datos biográficos conocidos acerca de su vida. Se sabe que Sara Montes nació el 7 de junio de 1926. Ella es una actriz mexicana originaria de la ciudad de Morelia. Actualmente tiene 97 años y es considerada la intérprete más longeva de la época de oro. En su trayectoria cuenta con películas como Cuatro contra el mundo, Los Tres García, El cuarto mandamiento y Ángeles de Arrabal. Ha confesado sentirse muy triste tras haber perdido un ojo, pero al mismo tiempo agradecida por conservar su salud. Actúa al lado de grandes figuras de la época como Pedro Infante y Luis Aguilar, entre muchos otros. En el número 13 encontramos a la actriz Angélica María. Angélica María Hartman Ortiz nació el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Estados Unidos, y en la actualidad tiene 79 años. Conocida como la novia de México, trabajó junto a íconos del cine de oro como Pedro Infante, Arturo de Córdoba, Miroslava, entre otros. Aunque solo tenía 12 años, Angélica María también compartió algunas escenas con el ídolo del pueblo, Pedro Infante, en la película Los Gavilanes. Desde los 6 años comenzó su carrera dentro del cine, convirtiéndose a tan corta edad en una de las jóvenes promesas de la época de oro. Se ha confesado que el ídolo de México, Pedro Infante, fue uno de sus grandes maestros en el medio, pues le enseñó varios trucos, como la manera de provocar lágrimas o mostrarse alegre durante una escena. En un evento, su hija Angélica Vale habló sobre los rasgos que más admira de su madre. Seguimos en el lugar número 14 con la actriz Titina Romay.
Esta actriz nació el 24 de julio de 1942 en la Ciudad de México y desde pequeña participó en varias películas del cine de oro mexicano. Actualmente tiene 81 años. Muchos la recuerdan por su papel en Angelitos Negros, filme protagonizado por Pedro Infante. Su primera actuación fue a los 8 años, en la producción Huracán Ramírez. Cuando contrajo matrimonio, decidió retirarse del ambiente artístico. En esa película, Titina interpretó a Belén, la inocente y tierna hija de José Carlos Ruiz, personaje encarnado por Pedro Infante. En el lugar número 15 se encuentra la actriz Verónica Loyo Nieto. La diva del cine tuvo su primera oportunidad en la gran pantalla en 1952, cuando el director Fernando Fuentes la eligió para formar parte de Los hijos de María Morales, cinta protagonizada por el intérprete de éxitos como Amorcito Corazón y 100 años. Despacito, el talento de la actriz la llevó a impulsar su carrera, y muy pronto consiguió papeles protagónicos en melodramas. Además, logró grabar algunos temas musicales y consolidarse como una reconocida cantante. Sin embargo, a pesar de que comenzaba a tener gran renombre dentro de la industria del espectáculo, decidió retirarse. La actriz nació en la Ciudad de México el 13 de julio de 1930 y actualmente tiene 91 años. En el lugar número 16 aparece el actor Eric del Castillo. Ernesto Eric del Castillo, nacido el 22 de julio de 1933 en Guanajuato, se consolidó como uno de los galanes más atractivos y consistentes de la época de oro del cine mexicano. Aunque ha transitado por los géneros típicos de la época, también demostró gran alcance interpretativo al encarnar tanto héroes románticos como villanos complejos. Su vasta filmografía supera las 300 producciones entre el cine, la televisión y el teatro, lo que lo convierte en un referente imprescindible para entender la evolución de la actuación masculina en México. A diferencia de otras figuras que se retiraron o fueron parte exclusiva del cine, Eric del Castillo logró mantenerse vigente gracias a su adaptabilidad y energía profesional. Hoy, con más de 90 años, continúa siendo recordado y celebrado por su contribución al espectáculo nacional. En el lugar número 17 aparece el actor Ismael Pérez, mejor conocido como Poncianito. Nació en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1931 y desde pequeño fue impulsado por sus padres hacia el mundo del espectáculo. Su debut ocurrió en la cinta Ay Jalisco, no te rajes, de 1941, donde interpretó al hijo del personaje de Jorge Negrete. Desde entonces, el público lo bautizó cariñosamente como Poncianito, apodo que lo acompañó toda la vida. Durante la década de los 40 y 50, Ismael Pérez se convirtió en uno de los actores infantiles más queridos del cine nacional. Participó en películas emblemáticas como Los Tres García, Vuelven los García y El Seminarista, donde su ternura y naturalidad frente a las cámaras conquistaron a millones de espectadores. Su rostro era sinónimo de inocencia y simpatía, cualidades que lo hicieron trabajar junto a Pedro Infante, Sara García y Abel Salazar. Aunque con el paso del tiempo su carrera se fue apagando y optó por llevar una vida más discreta, Poncianito permanece como una de las pocas estrellas masculinas sobrevivientes del cine de oro. Hoy, con más de 90 años, sigue siendo recordado como aquel niño prodigio que acompañó a los grandes ídolos en algunos de los clásicos más entrañables del cine mexicano. En el lugar número 18 aparece el actor Jorge Ortiz de Pinedo. Nació el 26 de marzo de 1948 en la Ciudad de México, dentro de una familia profundamente ligada al espectáculo. Su madre fue la actriz Lupita Payás, una de las figuras que brilló en el cine, el teatro y la televisión mexicana durante décadas. Jorge creció entre foros y escenarios, absorbiendo la disciplina artística que lo llevaría a consolidarse como uno de los grandes comediantes del país. Su debut ocurrió en la década de los 60, cuando todavía se vivían los últimos resplandores de la época de oro del cine mexicano. Participó en películas de corte popular y pronto encontró un estilo propio en la comedia, lo que lo llevó a protagonizar series televisivas de gran éxito. Con el tiempo, se convirtió en productor, director y escritor, consolidando una trayectoria que lo mantuvo vigente durante más de 5 décadas. A lo largo de su carrera, Jorge Ortiz de Pinedo ha trabajado en más de 50 películas, decenas de obras de teatro y programas de televisión que marcaron época, como Cero en Conducta y Una familia de 10. Su versatilidad lo ha hecho transitar de papeles dramáticos a la comedia ligera, siempre con la misma entrega. Hoy, con 77 años de edad, Jorge Ortiz de Pinedo se mantiene activo, reconocido no solo como un heredero de la tradición del cine mexicano,
sino también como un creador que supo adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la conexión con aquel legado dorado en el que creció. En el lugar número 19 aparece el actor Cesáreo Quesada, conocido artísticamente como Pulgarcito. Nació en la Ciudad de México en 1940 y desde muy pequeño conquistó a las audiencias con su ternura y naturalidad frente a la cámara. Su salto a la fama ocurrió con la película Pulgarcito 1957, donde encarnó al entrañable personaje que le dio su apodo de por vida. Aquella actuación lo convirtió en uno de los niños prodigio más recordados de la época de oro. Durante los años 50 y 60, Cesáreo participó en varias producciones donde compartió créditos con grandes luminarias como Sara García, Joaquín Pardavé y Andrés Soler. Sin embargo, como sucedió con muchos actores infantiles, el paso de la niñez a la adultez fue complicado. Su carrera comenzó a desvanecerse y dejó de recibir papeles importantes en la industria. Con el tiempo, su vida se tornó difícil. Lejos de los reflectores y sin el respaldo de la fama que alguna vez tuvo, enfrentó problemas económicos y personales. En su madurez, llegó a estar relacionado con conflictos legales que marcaron su nombre en la prensa, alejándolo aún más de la imagen angelical que lo llevó a la fama. Hoy, el recuerdo de Pulgarcito permanece en la memoria de quienes vivieron aquella época, como un símbolo de lo que fue el cine familiar en México. Su historia es también un ejemplo de cómo el estrellato infantil puede desvanecerse con el paso de los años, dejando tras de sí una mezcla de nostalgia y desencanto. En el lugar número 20 aparece la actriz Jacqueline Andere. Nació el 20 de agosto de 1938 en la Ciudad de México. Su debut en el cine ocurrió en los años 50, justo cuando el cine de oro vivía sus últimos destellos. Aunque perteneció ya a la generación posterior, fue una de las figuras que mantuvo vivo el espíritu del cine clásico, participando en melodramas y cintas familiares que retomaban fórmulas de aquella época. Una de sus películas más recordadas es La Fierecilla Domada, donde compartió créditos con Joaquín Cordero y otros actores de la vieja guardia. Posteriormente, consolidó su carrera en televisión, convirtiéndose en una de las actrices de telenovela más importantes de México durante décadas. A lo largo de su trayectoria ha combinado cine, teatro y televisión, logrando mantenerse vigente y respetada en el medio artístico. Su elegancia y disciplina le dieron un lugar privilegiado como heredera del legado de la pantalla dorada. Hoy, con 86 años, Jacqueline Andere sigue activa en proyectos teatrales y es considerada una de las actrices que mejor representan el puente entre el cine de la época de oro y la modernidad del espectáculo mexicano. En el lugar número 21 aparece la actriz Patricia Reyes Espíndola. Nació el 11 de julio de 1953 en Oaxaca, México. Su debut en cine se dio en los años 70, cuando la época de oro había quedado atrás, pero todavía existían productores y directores que mantenían las fórmulas del cine tradicional. Desde muy joven mostró un talento particular para encarnar personajes intensos y complejos, lo que la distinguió de inmediato de las estrellas clásicas del melodrama. Participó en cintas como La otra virginidad y Las Poquianchis, donde compartió escena con actrices que venían del periodo dorado, como María Rojo y Ana Ofelia Murguía. Su estilo realista y comprometido con papeles de denuncia social le ganó el respeto de críticos y público, convirtiéndose en una de las herederas del prestigio actoral del cine nacional. Además de su labor frente a las cámaras, Reyes Espíndola ha trabajado como directora y maestra de actuación, formando a nuevas generaciones de intérpretes. Hoy, con 72 años, sigue vigente en cine, televisión y teatro, siendo reconocida como una de las figuras que mejor representan el salto del cine clásico a una nueva etapa más cruda y socialmente comprometida. En el lugar número 22 aparece el actor Fernando Allende. Nació el 10 de noviembre de 1952 en Ciudad de México. Su carrera despegó en la década de los 70, cuando el cine mexicano atravesaba una etapa de transición tras el fin del esplendor de la época de oro. Gracias a su físico atractivo y su estilo juvenil, pronto fue considerado uno de los nuevos galanes que podían heredar el lugar que habían dejado las figuras clásicas. Su debut cinematográfico ocurrió con cintas como El cuerpo del delito y 7 Evas para un Adán. Más adelante, participó en películas populares de corte romántico y musical, lo que lo llevó también a destacar en la televisión, donde protagonizó varias telenovelas tanto en México como en Puerto Rico y Estados Unidos. Aunque su fama fue más fuerte en los años 70 y 80, Allende supo mantenerse vigente al diversificar su carrera como actor, productor y director. También ha incursionado como cantante, explotando su versatilidad artística. Hoy, con 72 años,
continúa activo en distintos proyectos, y es considerado uno de los intérpretes que enlazaron la herencia del cine clásico mexicano con la modernidad televisiva. En el lugar número 23 aparece la actriz María Rojo. Nació el 15 de agosto de 1943 en Ciudad de México. Debutó desde niña en el cine, apareciendo en El minuto que pasó, cuando la época de oro aún estaba viva. Sin embargo, su gran consolidación llegó en los años 70, cuando se convirtió en una de las figuras clave del llamado Nuevo Cine Mexicano, heredando parte del legado clásico pero aportando un estilo mucho más realista y crítico. Su participación en películas como El Apando, Las Poquianchis y Rojo Amanecer la colocaron como una de las actrices más serias y comprometidas de su generación. A diferencia de las divas del cine dorado, María Rojo representó personajes femeninos más cercanos a la realidad, mujeres de pueblo, víctimas de injusticia o protagonistas de historias con fuerte crítica social. Además de su trabajo como actriz, incursionó en la política y la gestión cultural, siempre ligada al desarrollo del arte en México. Hoy, con 81 años, María Rojo sigue siendo una de las actrices más respetadas del país, uniendo en su carrera la herencia del cine clásico con la renovación que transformó la pantalla nacional en la segunda mitad del siglo XX. En el lugar número 24 aparece el actor Jorge Rivero. Nació el 15 de junio de 1938 en Ciudad de México. Estudió ingeniería, pero su físico atlético y su porte lo llevaron rápidamente al cine. Debutó en los años 60, cuando la época de oro ya había quedado atrás, aunque todavía compartió espacios con figuras como Marga López, Ignacio López Tarso y María Félix en sus últimos años de actividad fílmica. Su gran salto llegó con El Santo contra la invasión de los marcianos, donde interpretó a un héroe juvenil. Más tarde protagonizó películas como La Tigresa y Los Corrompidos, que lo consolidaron como uno de los nuevos galanes de la época. Gracias a su atractivo físico, fue llamado a Hollywood, participando en producciones internacionales como Soldier Blue y Río Lobo, al lado de John Wayne. Jorge Rivero se convirtió en un ícono del cine de acción y aventuras de los 70, logrando una proyección que lo distinguió de sus contemporáneos. Aunque con el paso de los años se retiró de los reflectores, su nombre sigue siendo sinónimo de la época en que el cine mexicano buscaba reinventarse tras el fin de la etapa dorada. Hoy, con 86 años, vive retirado en Estados Unidos, pero es recordado como uno de los actores más exitosos de la transición cinematográfica mexicana. En el lugar número 25 aparece la actriz Angélica Aragón. Nació el 11 de julio de 1953 en Ciudad de México. Es hija del músico José Ángel Espinosa Ferrusquilla, quien sí participó en la época de oro del cine. Gracias a ello, desde niña creció rodeada de artistas y escenarios. Aunque su debut ocurrió en los años 70, su formación estuvo fuertemente vinculada con la tradición del cine clásico. Estudió arte dramático en Londres y a su regreso a México comenzó a trabajar en televisión y cine. Pronto se distinguió por su disciplina y su estilo interpretativo elegante, cualidades que recordaban a las grandes actrices de épocas anteriores. Participó en películas como Novia que te vea, El crimen del padre Amaro y Cilantro y Perejil, pero en sus inicios también compartió escena con intérpretes de la vieja guardia. Angélica Aragón logró consolidarse como actriz de prestigio en teatro, cine y televisión, representando a esa generación que tomó la estafeta después de las divas de la época de oro. Hoy, con 71 años, sigue activa, considerada una de las intérpretes más respetadas y cultas de México, uniendo la herencia del cine clásico con propuestas más modernas y comprometidas. En el lugar número 26 aparece el actor Humberto Zurita. Nació el 2 de septiembre de 1954 en Torreón, Coahuila. Formado en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, comenzó su carrera en la década de los 70, cuando el cine mexicano experimentaba un cambio profundo tras la desaparición del sistema de estrellas que había dado vida a la época de oro. Su debut cinematográfico fue en producciones de corte independiente y de denuncia social, pero pronto encontró un lugar en la televisión, donde se convirtió en uno de los protagonistas más destacados de las telenovelas de los años 80 y 90. Con su estilo sobrio y su preparación teatral, representó un contraste frente a los galanes clásicos del cine dorado, aportando una nueva imagen de actor más realista y comprometido. En el cine, participó en cintas como Bajo la metralla y El día que murió Pedro Infante, mostrando su versatilidad para encarnar personajes tanto de acción como dramáticos. Hoy, con 71 años, Humberto Zurita sigue vigente en televisión,
cine y teatro, consolidado como uno de los grandes actores que supo heredar la disciplina de la tradición clásica del cine mexicano, adaptándola a los tiempos modernos. Julissa, la artista multifacética que brilló en cine, teatro y televisión. En el lugar número 27 aparece la actriz Julissa. Nació el 8 de abril de 1944 en la Ciudad de México, hija del productor teatral Luis de Llano Palmer y de la actriz Rita Macedo. Creció rodeada de arte y espectáculos, lo que le permitió debutar desde muy joven en cine y teatro. Su carrera despegó en la década de los 60, cuando el cine de oro ya había llegado a su fin, pero todavía existían producciones con las fórmulas clásicas de la época. Julissa se convirtió en uno de los nuevos rostros de esa generación, participando en cintas como Los Caifanes, dirigida por Juan Ibáñez, película que marcó una ruptura entre el cine tradicional y el cine moderno mexicano. Además del cine, destacó como cantante, productora teatral y actriz de televisión, consolidando una trayectoria versátil que le permitió mantenerse vigente a lo largo de varias décadas. Su estilo juvenil y su autenticidad la diferenciaron de las divas clásicas, encarnando más bien a la mujer moderna de los años 60. Hoy, con 80 años, Julissa sigue activa en el teatro y es reconocida como una de las intérpretes que marcaron el relevo generacional del cine mexicano tras el esplendor del cine de oro. Y como ellos, todavía hay más figuras del cine de oro que permanecen entre nosotros, recordándonos con su sola presencia aquella época irrepetible. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos compartiendo las historias de quienes mantienen viva la memoria de ese legendario cine mexicano.